Este video es para los estudiantes de sexto año para explicar algunos conceptos acerca de campo eléctrico y sobre sus características vectoriales. Entonces, para definir el campo eléctrico, lo primero que vamos a hacer es situar una carga. En mi caso puse una carga positiva llamada Q mayúscula, y en su entorno lo que hice fue colocar diferentes puntos a los que llamé A, B y C. Estos nombres y puntos son elegidos al azar. Bien, lo que voy a hacer es agregar una carga de prueba. Una carga de prueba es una carga que experimenta las acciones o la acción de otra. Entonces, voy a agregar una carga de prueba sobre uno de los puntos. En mi caso voy a agregar sobre el punto C. Por ejemplo, esta va a ser Q minúscula y tiene signo positivo. Entonces, sobre esta carga de prueba va a actuar una fuerza eléctrica resultado de la interacción entre la carga mayúscula con la carga de prueba. Como tienen iguales signos, la fuerza eléctrica va a ser repulsiva, o sea que va a ser diagonal hacia este lado. Entonces, en este punto ya estamos aptos para definir lo que es el campo eléctrico. Esta fuerza eléctrica, resultado de la interacción de estas dos cargas, se genera porque en la carga Q mayúscula, en su entorno hay un campo eléctrico, que este campo eléctrico lo que hace es ejercer una fuerza sobre la carga de prueba. Entonces, ¿cómo se define el campo eléctrico? Siempre y cuando, si al colocar una carga, actúa sobre ella una fuerza de origen eléctrico, que es lo que está pasando en la situación. Sobre la carga, vuelvo a repetir, sobre la carga de prueba está actuando una fuerza eléctrica y esa fuerza eléctrica es ejercida por el campo en el entorno de la carga mayúscula. Bien, entonces el concepto de campo eléctrico no es aplicado únicamente para el lado eléctrico, sino que existe en muchos tipos de campos. Existen los tipos de campos escalares, que es donde a cada punto del espacio se le asigna un valor numérico más la unidad correspondiente. Por ejemplo, están los campos de temperatura, los campos de presión, que generalmente los pueden ver en geografía, si los trabajan alguno para ver cómo varía la temperatura según la región o la presión según la altitud. Y también están los campos vectoriales que, a diferencia de los otros, a cada punto del espacio se le asigna un vector. O sea que, aparte de hablar del valor numérico más la unidad, se le agrega una dirección y sentido. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es definir las características vectoriales del campo eléctrico. Vamos a mirar este diagrama. Tenemos entonces una carga que en su entorno está originando un campo eléctrico y en sus cercanías colocamos dos cargas de prueba, una positiva y una negativa. Si la carga es positiva, entonces el campo eléctrico va a tener la misma dirección y sentido que la fuerza eléctrica que experimenta esa carga. Ahora, si la carga es negativa, entonces el campo eléctrico va a tener igual dirección, pero sentido opuesto que la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga. Y para determinar los módulos vamos a utilizar esta expresión que dice que el módulo del campo eléctrico va a ser igual al módulo de la fuerza eléctrica, que la determinamos por ley de Coulomb, como ya estuvimos trabajando, sobre el valor de la carga. ¿Qué carga? Las cargas de prueba. Entonces, como la fuerza eléctrica
se mide en Newton y la carga en Coulomb, la unidad de medida del campo eléctrico es el Newton sobre Coulomb. Bien, para representar el campo eléctrico se utilizan las líneas de campo eléctrico o también conocidas líneas de fuerzas. Estas líneas de campo eléctrico nos permiten visualizar las características del campo eléctrico en una zona del espacio. De más está decir que las líneas son imaginarias, no es que las podamos ver a simple vista. Las utilizamos como referencia para determinar esas características que ya mencioné antes. Una de las cosas que podemos determinar, por ejemplo, esta suponemos que es una de las líneas de campo eléctrico, es que el vector del campo eléctrico siempre es tangente a la trayectoria del mismo. Por eso siempre lo representamos de esta manera, tangente a la trayectoria. Ustedes habrán trabajado en quinto algunos casos como la aceleración tangencial y todo eso, y saben cómo representar. En este caso es lo mismo. Bien, entonces con las líneas de campo, como ya dije, podemos representar y determinar la dirección y el sentido del campo eléctrico, pero no el módulo. Lo que sí podemos determinar es dos cosas. Por un lado, tenemos una carga positiva y otra carga negativa. Las líneas de campo siempre salen de la carga positiva y entran a la carga negativa. Si tenemos dos cargas que interactúan entre sí, son de diferente signo, las líneas de campo van a ser de esta manera. Cuanto más cercanas estén las líneas de campo, la intensidad del mismo va a ser mayor. Por ende, podemos asumir que en este sector el campo eléctrico va a ser mucho más intenso que, por ejemplo, en estos sectores que hay mucha menos cantidad de líneas de campo. Bien, y por último, hablarles un poco sobre el campo eléctrico creado por una carga puntual. Ya les mencioné antes, tenemos una carga positiva y una carga negativa. De una carga positiva, las líneas de campo son salientes, se pueden decir que son radiales hacia afuera, se les representa de esta manera. Y en el caso de que la carga sea negativa, las líneas de campo son entrantes y son radiales hacia adentro. ¿Por qué radiales? Porque si vemos están todos yendo hacia un mismo punto. Bien, si queremos saber cómo determinar el módulo del campo eléctrico producido por una carga puntual, lo que hacemos es utilizar la ley de Coulomb y la relación que vimos recién sobre el campo eléctrico con la fuerza eléctrica. Entonces vamos a suponer que tenemos una carga mayúscula y a una distancia de una carga de prueba también positiva. Si vamos a representar la interacción entre estas dos cargas, como son de igual signo, la fuerza eléctrica va a ser repulsiva, por eso va a estar horizontal hacia la derecha. Como vimos, si las cargas eran positivas, entonces el campo eléctrico iba a tener la misma dirección y el sentido que la fuerza. Por eso ya podemos representar a los dos vectores. ¿Cómo determinamos el módulo de esta fuerza eléctrica? Utilizando la ley de Coulomb, con la expresión que ya conocemos. El módulo de la fuerza eléctrica va a ser igual a la constante de Coulomb por el valor de la carga mayúscula por el valor de la carga de prueba dividido la distancia que la separa al cuadrado. Esta es una de las cosas que sabemos, pero a su vez aplicamos el concepto de campo eléctrico que aprendimos recién y sabemos que el módulo del mismo va a ser igual al módulo de la fuerza eléctrica dividido el valor de la carga de prueba. Entonces lo que hacemos es despejar el módulo de la fuerza eléctrica para luego sustituirlo en la ley de Coulomb. Entonces, como la carga de prueba está dividiendo, la pasamos para el otro lado multiplicando. Tenemos que el módulo de la fuerza eléctrica va a ser igual al módulo del campo por la carga de prueba. Reemplazamos esto en la ecuación de Coulomb y tenemos esta igualdad.
Como podemos observar, las cargas de pruebas aparecen multiplicando en ambos términos, por ende pueden anularse. Y tenemos cómo determinar entonces el campo eléctrico producido por una carga puntual. Sabemos que el módulo va a ser igual a la constante de Coulomb, que el valor es 9,0 por 10 a la 9, por el valor absoluto de la carga, que es la que en su entorno genera el campo eléctrico, dividido la distancia que la separa al cuadrado de un punto determinado. Vamos a ver un ejemplo. Entonces dice, determina el campo eléctrico creado por la carga, Q es igual a menos 3,0 por 10 a la menos 8 Coulomb, en el punto P. La parte B determina la fuerza eléctrica que se ejercerá sobre un electrón, sabiendo que la carga del electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, al colocarla en el punto P. Entonces, para hacer la parte A, lo primero que tenemos que hacer es representar. Tenemos la carga, que es una carga negativa, situada a 10 centímetros. Recuerden, antes de hacer cualquier cálculo, pasar a las unidades correspondientes, que fue lo que hice acá, 0,1 metro, del punto P. Como la carga es negativa, entonces el campo eléctrico va a ser entrante. Con respecto al punto P, va a ser horizontal hacia la izquierda. ¿Cómo determinamos el módulo del campo? Utilizando la expresión que encontramos recién. El módulo del campo va a ser igual a la constante de Coulomb por el valor de la carga dividido la distancia que la separa al cuadrado. Sustituimos los valores y tenemos que el módulo de la carga, el módulo del campo eléctrico, va a ser 2,7 por 10 a la 4 newton sobre Coulomb. Bueno, y para la última parte, que pide determinar la fuerza eléctrica ejercida sobre un electrón que se coloca en el punto P, lo primero que tenemos que asumir es que en el punto P hay un campo eléctrico que es creado por la carga Q. Entonces, al colocar un electrón en el punto P, sobre él va a actuar una fuerza eléctrica, que fue lo que vimos en este ejemplo. Lo mismo, solo que acá, en vez de ser una carga positiva, se le agrega una carga negativa, que es electrón. Entonces, lo único que cambia con respecto a esta situación es que la dirección va a ser igual, pero el sentido va a ser opuesto. Va a quedar de esta manera representado. Bien, entonces para encontrar el valor absoluto de la fuerza eléctrica, o sea, el módulo, lo que tenemos que hacer es utilizar la expresión de campo eléctrico. El módulo del campo eléctrico es igual a el módulo de la fuerza eléctrica sobre el valor de la carga, que en este caso es la carga del electrón. Sustituimos los valores que tenemos y despejamos. Tenemos entonces que el módulo de la carga es 4,3 por 10 a la menos 15 newton. Si vamos a representar las características vectoriales, como se trata de una carga negativa, la fuerza eléctrica va a ser 4,3 por 10 a la menos 15 newton, horizontal hacia la derecha.